Mis hermanos, es un privilegio muy grande tener con nosotros al misionero internacional, nuestro hermano y amigo, el doctor Miguel Bermúdez Marín. Le pedimos que nuestro Señor Jesucristo también lo fortalezca, lo rejuvenezca y lo siga usando más y más en su obra aquí en Colombia y en el mundo entero. Que donde vaya nuestro hermano Miguel siempre sea de bendición y esa gran ayuda para nuestro hermano William Soto Santiago. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el misionero internacional, doctor Miguel Bermúdez Marín. Bueno, muy agradecido al Señor Jesucristo que nos concede este privilegio de estar reunidos en su nombre. Él prometió que donde haya 2 o 3 personas reunidas en su nombre, allí estará Él en medio de ellos. Ustedes saben que Él es fiel para cumplir su palabra. Él está aquí. Y si el Señor está con nosotros, cualquier cosa puede suceder. Porque para Él no hay nada imposible. Él ha obtenido la gran victoria en su obra cuando vino aquí a la tierra. Vino para hacer una obra perfecta y la victoria del Señor Jesucristo sobre el enemigo fue total. No fue una media victoria, sino una victoria completa. Lo derrotó, como dice ahí la Biblia, en la cruz del Calvario, y como dice Hebreos 2, 14 y 15, a través de la muerte, por ese mismo camino, entró hasta el lugar donde él estaba, donde estaba el que tenía el imperio de la muerte, la llave del infierno y de la muerte, y lo derrotó allí también. Porque cuando apareció, él le dijo a los discípulos, no tengan temor. Yo soy ahora el que tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y cierro y no hay quien abra. Y abro y no hay quien cierre. Yo soy el Todopoderoso. El diablo no puede decir eso. Y si lo dice es un mentiroso. Pero Jesús sí lo podía decir con propiedad, porque obtuvo la victoria completa. Si Cristo está en nosotros, estamos en victoria. Si el Señor Jesucristo, si tenemos al Señor Jesucristo, como decía una lectura que estaba mostrándole a los hermanos, estaba leyendo al hermano Abraham, muy sencillita las palabras. Si usted tiene al Señor Jesucristo, usted tiene todo lo que necesita, usted ya lo tiene todo. Si ha recibido al Señor Jesucristo de corazón, con sinceridad, usted es invencible. Como dijo Pablo, por eso es que Pablo podía decir, somos vencedores, y aún decía, y aún más que vencedores, porque tenía al Señor Jesucristo en él. Sabía que todo le era posible. Por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la escritura que siempre he usado con ustedes, que me ha llamado mucho la atención, que es la de Colosenses 2:10. En Cristo estamos completos. No nos falta nada. Si el Señor es mi pastor, nada nos puede faltar. Bendecimos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y pedimos a nuestro amado Señor Jesucristo que bendiga a nuestro hermano William Soto Santiago, que Dios lo restaure pronto, que pronto lo podamos tener con nosotros acá en Colombia
y en todas partes. Que Dios lo bendiga, lo restaure. Y nos preparamos para oír una conferencia del doctor William Soto Santiago. En el nombre del Señor Jesucristo, que seamos bendecidos a través de esta palabra que Él nos traerá en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo de mi parte me siento muy agradecido a Dios por esta oportunidad que tenemos de podernos reunir aquí en la congregación donde pastorea nuestro hermano el doctor Camilo Montoya, y con este grupo de colaboradores, colaboradoras que Dios le ha dado, que verdaderamente pues una congregación muy especial. Y sabiendo pues que ustedes tienen este pastor tan especial también aquí con ustedes, que Dios lo bendiga, tienen un pastor muy especial. Me siento pues muy contento, muy agradecido. Le agradezco también a Iván Sarmiento que me haya puesto para visitar acá a nuestro hermano Camilo. Él pues fue el que hizo el programita y entonces él fue el que incluyó a Camilo ahí. Así que vemos que le agradecemos a Iván que los colocó allí. Tenemos también acá con nosotros hoy a nuestro hermano Porfirio Tillería de Paraguay, una persona que conocemos desde el principio cuando fuimos llevando el mensaje, creo que fue cuando llevé el mensaje del hermano William o del hermano Branham. ¿Cuál fue? Hermano William. Que pasamos por allí. Teníamos, había un pastor, él no era el pastor, él era un creyente. Allí entre los hermanos que estaban, el pastor, por cierto, era un hermano de aquí de Colombia, era un muchacho colombiano, era un joven colombiano que estaba en el mensaje del hermano Branham, y ya yo había ido allí a llevar el mensaje del hermano Branham primero. Y ellos recibieron y todo, y fue muy bueno. Pero cuando ya llegó este mensaje, el joven pues había sido predispuesto para no, ¿cómo llaman? No aceptar el mensaje del hermano William. Y entonces él se opuso fuertemente a lo que llevamos. Yo no vengo a discutir, yo vengo a traer un mensaje porque el hermano Branham nos habló de alguien que habría de venir. Y él dijo que él estaba preparando la plataforma a alguien para que se parara encima de esa plataforma. Y es una plataforma profética. Y si él estaba preparando esa plataforma a alguien, pues si él era el precursor, pues tiene que venir un precursado, porque si no, no sería ningún precursor, o sería un falso precursor. Pues lo cierto es que no discutamos. Entonces, de todas maneras, se presentó, nos reunimos después de ahí de su iglesia, ya dejamos allí y nos fuimos a reunir a casa de un misionero, y allí él estuvo, y entonces él pidió que él quería argumentar todo lo que tenía en contra. Le dije, bueno, está bien, vamos a oír todo lo que el hombre tiene en contra del mensaje. Y yo lo que le voy a traer es el mensaje, no traigo nada en contra, traigo lo que dice la palabra. Pero cuando empecé a presentar el mensaje era tan claro lo que hablaba el hermano William allí sobre la obra que tenía que continuar, porque Dios no puede dejar una obra media. Si Él ha empezado las edades de la iglesia y termina las edades de la iglesia, después de esto, dice la Biblia,
hay otra cosa. Entonces Dios muestra qué es lo que hay después. Eso está ahí en la Biblia. Cuando terminan las edades, después de esto, se abre esa puerta en el cielo. La puerta siempre es Cristo, y es Cristo en su segunda venida. Porque si se abre esa puerta, si se abrió una puerta al principio, y esa puerta que es Cristo para que entraran en Él todos los que habían de entrar, y luego ahora se está abriendo esta puerta después que las edades terminan, después que se abre esa puerta y entran todos los de las edades, ahora cuando terminan las edades se abre otra puerta. ¿Cuál puerta es? Cristo, pero en su segunda venida. Es Cristo en su segunda venida, y se oye entonces una voz como de trompeta. Y es la trompeta final, porque ya las otras trompetas sonaron. Y esa trompeta dice: sube acá, que yo te voy a mostrar las cosas que son después de las edades, después de esta. Así que después de las edades viene algo más. Aquí está en la Biblia. No puede ser discutido. Pero entonces él se levantó. Habíamos quedado en un acuerdo que él no guardó. El acuerdo era que cuando él estuviera hablando, yo estaría en silencio mientras que él presentaba todos los argumentos que tenía. Yo oí todos los argumentos de él, pero cuando yo empecé a mostrar la escritura, la palabra, él no pudo guardar el pacto que habíamos hecho ante la gente, no pudo guardar el pacto y reventó y explotó. No, porque ya no pudo resistir la palabra. No podemos discutir. Usted quedó de estar callado mientras yo hablaba. Pero no fue posible. Entonces, bueno, no hay problema. Nosotros no podemos venir a discutir, venimos a compartir una palabra. Y es una palabra de bendición, de ayuda, que si usted la recibe, esa palabra le libertará. Le libertará de todos los prejuicios y de todas las interpretaciones humanas que haya tenido de las diferentes denominaciones. Y entonces le traerá la realidad de una revelación presente, y en esa revelación es donde está la vida. Entonces no hay problema, seguimos adelante. Pero ahí entonces Porfirio se levantó y otros: hermano, pero nosotros sí queremos. Nosotros sí queremos saber, denos algo de esto. Mira, aquí está. Entonces le dimos la cinta, le dimos: vayan y oigan, escuchen. Y ahí empezó la obra, y Porfirio siguió con los otros. Nosotros decimos Nino, porque así es como lo conocemos. Y Nino siguió con todos los demás. Y en fin, la obra siguió creciendo, y todo Paraguay. 8 personas fueron los que creyeron allí. Y entonces esas personas, pues, este hermanito, que era muy fuerte, los expulsó, los echó. Era un colombiano de carácter fuerte, ¿no? Pero no tenía revelación. Bueno, usted sabe que por donde quiera que usted se mete, consigue gente de Colombia. Ahora por donde se mete, consigue venezolanos ahora también. Por todos los países, por todas las iglesias donde estuve recorriendo, acá en México, en toditas, cuando me dice un hermano, el copastor, el que está dirigiendo, él es venezolano. Ah, sí. ¿De dónde? Entonces lo terminó y lo saludé. ¿De dónde? De la iglesia del hermano Barroyeta. Ah, sí, hombre, pues quizás yo lo habría visto, pero no me acordaba de él. Está de copastor ahí en una iglesia. Entonces el pastor me dijo: mira, tú has sido para mí un excelente copastor. La iglesia ha crecido mucho, es una persona muy dinámica, muy trabajador. Bueno, y por donde quiera que fui encontré venezolanos también, pero también colombianos los consigue por donde quiera que se meten. Y chilenos.
porque allá en Francia, cuando fuimos a llevar el mensaje a Francia, fuimos a un periódico y no nos entendían porque no había nadie que hablara español. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo hacemos para poner un anuncio en el periódico para anunciar que vamos a tener una actividad en un hotel? Pero no había con quién entendernos allí. Entonces salimos afuera y vimos un señor que estaba así en una tienda que vendía puros cuadros y pinturas, así, cuadros de pintura, y se parece latino este. Entonces cuando nos acercamos lo saludamos, ¡ay, qué tanto gusto! ¿Y usted de dónde es? De Chile. Yo, bueno, esos chilenos también están por todos lados. Bueno, nos sentimos muy felices porque lo importante es que los que Dios ha escogido, no importa dónde estén, Él los sabe llamar. El que está predestinado y escogido y escrito en el libro de la vida del Cordero, no importa que nazca por allá por una playa de pescadores o en una montaña de campesinos o esté en una universidad como un profesional. De todas maneras, si está escrito en el libro de la vida del Cordero, el Señor lo va a llamar. Así que pues el mensaje así es, los predestinados, los escogidos. Eso es una obra grande lo que está haciendo el Señor Jesucristo hoy, llamándolos, no importa dónde estén, ellos van a responder a la voz del Señor. Es lo importante. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Por eso era que Jesús hablaba y decía, el que tenga oído para oír, que me oiga. Y el que no tenía oído, no entendía nada. Pero los otros que tenían oído decían, eso me suena bien. Como el aguilucho que oyó el pitido del águila y dijo, oh, estaba acostumbrado era oír el caqueo ahí de las gallinas, ¿cómo llaman? El cloc de la gallina y del gallo por ahí, pero ese día oyó el pitido del águila y dijo, esto me gusta, esto me armoniza acá adentro. Así es el creyente. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo por su obra. La obra de Cristo es perfecta. Esa obra del Calvario es una obra perfecta, hecha en la perfecta voluntad de Dios. Allí no hay, como algunos argumentan, que el Señor Jesucristo no se pudo librar de las manos de los sacerdotes que eran muy poderosos allá en Israel, y que esos sacerdotes hicieron todo para llevarlo, y él no pudo librarse de las manos de ellos. Eso es falso. Eso es falso. El poderoso es el Señor Jesucristo. Cuando Pilato lo llevó, él le preguntaba y no le contestaba. Ni a mí, que tengo poder para soltarte y tengo poder para mandarte a crucificar, no me contesta. Tú no tienes ningún poder en mí, le dijo. Si no te fuere dado de arriba, si mi Padre no te permitiera, ningún poder tienes sobre mí. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y él dijo, ¿y qué cosa es verdad? Pero no esperó que Jesús se la dijera, sino dijo, ¿qué cosa es verdad? Y dio la vuelta y dijo, yo no hallo en este hombre culpa, debo soltarlo. Y los judíos le gritaron, si lo sueltas, eres enemigo del César, te acusamos con el César, porque el que se diga ser rey es enemigo de César. Y entonces él dijo, espérate,
me lavo las manos y se los entrego. Cobarde, ¿no? Tuvo miedo de la amenaza de los... Pero él fue lo que le dijo. Jesús le dijo, ningún poder tienes tú en mí si no te he dado de arriba. Él sabía de dónde había venido, a qué había venido. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. He venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que Él hiciera este sacrificio, porque eso estaba en la mente de Dios. Lo único que podía limpiar del pecado a la humanidad era la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Él conocía todo el programa de Dios y fue al Calvario con todo el poder. Iba ungido por el Espíritu Santo. Y eso lo dice aquí la Biblia, lo estuvimos leyendo anoche, ¿verdad? Ayer en el culto de ayer, si mal no recuerdo, en Hebreos capítulo 9, estando ya presente Cristo, verso 11, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que Él no entró en el tabernáculo de aquí de la tierra, el que hizo Salomón o Herodes, el templo de Herodes, sino en que el que fue hecho en el cielo, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos y de becerros, sino entró ¿con qué? Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? La redención que obtuvo fue eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Quién se estaba ofreciendo en el Calvario? Cristo. ¿Y a través de quién se ofreció? A través del Espíritu eterno, como dice el profeta Branga, cuando él fue al Jordán y Juan lo presentó, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo bautizó el profeta Juan, sacerdote también, porque él era sacerdote, lo sumergió en el agua, indicando su muerte, sepultura y resurrección, y cuando salió, en forma de paloma bajó el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el hermano Uranga? La paloma bajó sobre el Cordero y lo guió. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo él. Y esa paloma lo guió, lo llevó en su ministerio, lo guió en todas las obras que hizo, de sanidades, de resurrección, todas en su ministerio, y lo llevó hasta el Calvario para hacer la obra redentora en favor de la raza humana. Eso es lo que dice el hermano Uranga. Es la misma paloma que descendió allí, que es el Espíritu Santo, paró sobre el Cordero y lo guió hasta el Calvario. Así que esta obra que él hizo no fue una obra por voluntad así humana, ni porque porque no tenía poder para libertarse de los sacerdotes, sino por el Espíritu del Señor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, su obra fue hecha, una obra mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Y qué hará esa obra? Limpiará
vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué maravilloso es la obra de Cristo. Fue una obra hecha bajo el poder del Espíritu Santo. No era por debilidad ni por... No, fue una obra hecha en poder. En poder. Por eso es que ustedes ven que en la misma Biblia, ahí le dicen, cuando lo leen en el libro de Colosenses, que nos hablan, capítulo 2, ¿verdad?, de Colosenses, nos dice, vean ustedes, el verso 9 dice que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Cristo, ese que iba hacia el Calvario allí, ahí estaba la plenitud de la divinidad, todo el poder. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estoy leyendo Colosenses 2, 10. Y en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Así que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados también con Él. Resucitamos con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, todo eso que estaba en la ley, toda esa condenación, todas esas maldiciones de la ley que estaba en contra de nosotros, anulando el acta de los decretos. ¿Ves? Todos esos decretos, todo eso quedó anulado, que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. Así que Cristo allí clavado en la cruz estaba llevando todos los pecados y estaba llevando todas las maldiciones que había en la ley. Todas estaban crucificando, las clavó ahí en la cruz, despojando a los principados del aire, las potestades de las tinieblas, todo eso, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En qué parte? En la cruz. Así que la cruz es una gran victoria. Lo que parecía una derrota y lo que la gente pensaba que era una derrota, era la más grande victoria del Dios Todopoderoso. Ahí estaba cumpliendo Él ese programa, dando a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dijo Jesús allá a Nicodemo, que no entendía esto de cómo se podía nacer de nuevo. Y Él le dijo a Nicodemo, le explicó a Nicodemo, porque él no entendía en qué manera podía suceder eso. Y entonces Él le dijo, le dio una escritura del Antiguo Testamento, y ahí Nicodemo entendió. Le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en ese madero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo dijo, entonces tienes que morir. Nicodemo ahí entendió
¿quién fue el que bajó de la cruz a Jesús y lo sepultó? José de Arimatea. ¿Con quién? ¿No lo han visto ustedes? Nicodemo. Fue el que lo bajó porque ya él entendió. Señor, tiene que hacer así. Digo, así es. Tiene que ser hecha esa obra. Eso está en el libro de Juan, debe ser el capítulo 20. Allí, donde, búscatelo allí, Iván, donde Nicodemo llevó como unas 200 o 300, no sé cuántas. ¿En él? Del 19 es. ¿Cómo dice? Después de esto, Josué de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Como 100 libras llevó. ¿Y qué más? Tomaron pues el cuerpo de Jesús. ¿Ve? Y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Así. Ahora vean ustedes que este hombre entendió cuando Jesús le dijo, es como la serpiente cuando la levantó Moisés. Todos los que eran mordidos por la serpiente venenosa y miraban allí, quedaban libres. Así el Hijo del Hombre será llevado al madero. Señor, qué misterio tan grande para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Y él lo entendió. Yo le digo, todo eso se lo explicó Jesús a Nicodemo, porque no entendía. De tal manera amó Dios al mundo, lo digo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es como Jesús le habló a Nicodemo. Nicodemo se quedó con esa enseñanza y él mismo fue el que lo ayudó a bajar de allí, de la cruz. Qué maravilloso es el Señor en su obra. Esto es lo que nos muestra la Biblia de la obra redentora de Cristo, pero el mensajero de Dios hoy nos va a hablar de otra cosa. Y es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, después de todas esas enseñanzas grandiosas que Él hizo, que Él trajo, de lo más que Él habló fue de la segunda venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, entonces esas son las parábolas de Jesús, en muchas está esa venida del Hijo del Hombre, y nos dijo que sería como el relámpago. Iba a empezar en el oriente, se iba a manifestar en el occidente, iba relampagueando hasta llegar al occidente. Entonces encontramos nosotros que esas son las dos cosas que dice nuestro hermano William, alrededor de lo cual gira toda la Biblia. Él dice que la Biblia gira alrededor de dos ejes, que son la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Todo lo que concierne al Antiguo Testamento, los tipos, las fiestas y todo eso tenía que ver con la primera venida de Cristo y con la segunda venida de Cristo. Por eso es que el mensaje de Jesús en su mayoría fue: vigilen por la venida del Hijo del Hombre, porque son las dos cosas en las cuales se mueve el programa de Dios. Ya sucedió la primera venida y sucedieron las edades, y después de esto ahora tenemos la promesa
del cumplimiento de la venida del Señor para el tiempo final. Esas es las dos cosas en las que gira el programa divino. Que Dios nos ayude, porque de eso es que nos va a hablar el mensajero de Dios. Nos vamos a poner de pie para oírlo y dejar con nosotros inmediatamente a nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Vamos a ver si los muchachos lo tienen listo ya. Si lo tienen listo, ya están listos, me avisan. Entonces, con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. En estos momentos leemos en San Lucas capítulo 21, versos 25 al 36, que nos habla de este tiempo. El mismo Jesucristo, hablando en este mensaje profético, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bravio del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje que hemos leído, el Señor Jesucristo está profetizando de las condiciones que estará viviendo la humanidad en el tiempo final. Y nos dice que cuando veamos todas esas cosas sucediendo, cuando veamos que comienzan a suceder esas cosas, levantemos nuestras cabezas al cielo, porque nuestra redención está cerca. ¿Qué es la redención? Para los creyentes en Cristo, para los muertos en Cristo será la resurrección en cuerpos eternos y glorificados, y para los que estén vivos será la transformación de sus cuerpos para tener cuerpos eternos, cuerpos inmortales, cuerpos glorificados, como el cuerpo glorificado y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. De eso fue que nos habló el apóstol San Pablo, conocedor de este misterio de la redención del cuerpo que ha de cubrir en el tiempo final a todos los creyentes en Cristo. En Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, dice el apóstol San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformó el cuerpo de la humillación nuestra, para que se semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. La venida del Señor para el día posterior al tiempo en el cual vivimos es para transformar nuestros cuerpos y así tener cuerpos eternos, cuerpos inmortales, cuerpos glorificados como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Es una promesa de la cual Cristo habló, y también el apóstol Pablo habla en diferentes lugares en sus cartas apostólicas. Tenemos, por ejemplo, la carta de San Pablo a los creyentes en Cristo en Tesalónica. Veamos lo que nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 14, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto físicamente, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta es una promesa divina,
una promesa divina para todos los creyentes en Cristo que estarán viviendo en el día postrero, en donde Cristo va a completar su iglesia y entonces va a salir del trono de intercesión en el cielo, donde está como su sacerdote, haciendo intercesión ante el Padre Celestial por todos aquellos que lo reciben como único y suficiente Salvador. Y Cristo los reconcilia, los limpia con su sangre preciosa de todo pecado y los reconcilia con Dios. Y así la persona entra al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Y ahora para el tiempo postrero, para el tiempo final, Cristo completará su iglesia. Cristo completará el programa de salvación y vida eterna para todos aquellos que lo han recibido como Salvador, y saldrá del trono del Padre del cielo y se convertirá en el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de los señores, y llevará a cabo su obra de reclamo, reclamará a todos los que lo han vivido con su sangre, los transformará a los que estén vivos y a los que murieron, los resucitará en cuerpos eternos y glorificados. Veamos lo que a continuación dice aquí el apóstol San Pablo, conocedor de este misterio que va a ser abierto, cumplido en el tiempo final. Sigue diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si también traer a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a nosotros con estas palabras. Aquí tenemos claramente la promesa de una resurrección para los muertos en Cristo y cuerpos eternos, y una transformación para los que estén vivos. Y nos dice que el mismo Señor, este es Cristo en su venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es la promesa divina de la venida del Señor para llevar a juntar a sus escogidos y para la resurrección de los muertos creyentes en Él y transformación de los vivos en Cristo. Y ahora veamos lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15, el mismo apóstol San Pablo, conocedor de este misterio que va a ser cumplido en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vestido de incorrupción y esto mortal se vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. Eso será la resurrección de los muertos en Cristo, cuerpos glorificados, y la transformación de los que estén vivos en la tierra, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Una transformación viene para todos los creyentes en Cristo que están viviendo en este tiempo final y que no verán muerte hasta su transformación. El apóstol Pablo, hablándonos acerca de este tiempo, también nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no hermanos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animamos unos a otros y edificamos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí nos muestra el apóstol San Pablo que Dios no nos ha puesto para ira. Por lo tanto, antes que la ira de Dios se derrame sobre el planeta Tierra, durante el lapso de tiempo llamado la Gran Tribulación, que durará 3 años y medio y que cumplirá la segunda parte de la semana 70 de la profecía de Daniel, antes que ocurra ese lapso de tiempo de la Gran Tribulación, Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, y a los que estén vivos creyentes en Cristo los transformará, y entonces seremos inmortales físicamente, porque tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible, glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la promesa de Cristo para todos los creyentes en Él. Por lo tanto, en este tiempo en el cual vivimos, en el cual hemos estado viendo tantos terremotos y volcanes en erupción y tsunamis, todas estas cosas que hemos estado viendo son señales del tiempo final. Por lo tanto, viendo las señales del fin del tiempo, no tenemos otra cosa que decir sino: Señor, ayúdanos. Señor, quiero ser transformado lo más pronto posible. Quiero ir contigo a la cena de la boda del Cordero, Señor. En tus manos me encomiendo. Cristo va a hacer en esa forma, pues Él lo ha prometido. Por lo tanto, pensando en la forma que el salmista pensaba en el capítulo o Salmo 46, verso 1 en adelante, nosotros también pensemos. Y dice así el Salmo 46, verso 1 en adelante, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y ahora, esto es lo que tienen que estar revisando los que sirven a Dios, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón del mar, no temeré. Esperando estemos nuestra redención, la redención del cuerpo, que será nuestra transformación. Ese tiempo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos será un tiempo de temor y expectación de todas estas cosas proféticas que están en la Escritura, pero también es un tiempo de bendición para todos los creyentes en Cristo. Por lo tanto, no temeré mal alguno, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón del mar, porque el Señor está conmigo y tengo más con cada uno de ustedes también. Por lo tanto,
estar preparados porque lo que Él ha prometido para su iglesia lo cumplirá en ese tiempo final. Y lo que ha prometido para el pueblo griego también lo cumplirá. Estemos con nuestras cabezas, nuestra mente, todo nuestro ser conectados con las cosas celestiales, las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas divinas, preparándonos para nuestra transformación. El mismo Cristo pregunta: ¿de qué le vale el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa del hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Por lo tanto, lo más importante es la vida eterna. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador, y Él aseguró mi futuro eterno con Él en su reino eterno. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo la reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Y se va a puede pasar acá al frente para orar por usted. Para que Cristo les reciba su reino, pues Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es tiempo de buscar a Dios, mientras puede ser hallado. Es tiempo de buscar la salvación de vida eterna a través de Cristo, mientras está todavía vigente la dispensación de la gracia. Mientras está abierta la puerta de la dispensación de la gracia, es tiempo de buscar a Dios para que nos dé la entrada a su reino eterno. Cristo nos ama y por esa causa nos da la oportunidad de recibirlo como Salvador para obtener la vida eterna. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. San Juan capítulo 10, versos 27 O sea, que razón que el pueblo hebreo no estaba callado en medio del pueblo hebreo, sino que están en medio de las naciones impías, y dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La voz de Cristo es el Evangelio de Cristo siendo predicado, y el obediente del Señor es su iglesia. Y el buen pastor es el Señor Jesucristo. Y esas ovejas son quienes, todos nosotros, que hemos escuchado la voz de Cristo y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y por esa causa usted en esta ocasión ha estado escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Porque usted es una oveja del Señor y tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda una de estas ovejas del Señor, una
de estas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida. La venida de Cristo a la tierra 2000 años atrás fue por mí y por quien más, por cada uno de ustedes también, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Cristo en San Lucas capítulo 19, verso 10, y en San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14. Porque no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda una de estas ovejas del Señor. Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos, y nos está llamando en este tiempo final. Cuando escuchamos la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe de Cristo en nuestra alma, descubrimos que somos ovejas del Señor, tipificados en ovejas que el Padre dio a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Descubrimos que hemos venido del cielo, hemos venido de Dios, hemos venido Cristo a la tierra, vino del cielo, y de ahí hemos venido nosotros a esta tierra y estamos aquí para hacer contacto con la vida eterna a través de Cristo nuestro Salvador, para ser restaurados a la vida eterna y por consiguiente al reino eterno de Dios. Vamos a hablar para personas que ven los de Cristo, los que las naciones también puestos en pie para la oración, porque venido a de Cristo nuestro Salvador. Con nuestra mano levantadas al cielo a Cristo y nuestros ojos cerrados, los que van a los de Cristo en estos momentos se repitan conmigo esta oración, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones. Señor Jesucristo, escucha la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que sois pecador y necesito un Salvador. Y reconozco que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre y ese es tu glorioso nombre. Reconozco que necesito un Salvador, un Redentor, y ese Salvador eres tú. Por lo cual doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado. Y me bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestra mano levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en tu reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo:
id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Ustedes me dirán, quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y ahora, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, gracias a Dios. Esto es lo más grande que una persona puede hacer en su vida. La decisión más grande, nos ha dicho siempre el mensajero, es recibir a Cristo como su Salvador. Eso le trae a usted todas las promesas de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Él somos salvos y somos sanos también, porque la Biblia dice que Dios cargó en Él todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades y dolencias. Yo doy gracias al Señor que tuve ese privilegio de hacer eso que ustedes están haciendo. Con usted pasar adelante hoy está indicando con eso que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador de su alma y que cree que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario los limpia de todo pecado. Eso fue lo que yo hice, tenía como 25, iba a tener 26 años. Estaba ahí en esa edad cuando pasé adelante a recibir al Señor. Y me bauticé también en su nombre. Y ya estoy acercándome a los 90 y estoy mostrando que es verdad lo que Él dijo, me salvó y me sanó. 90 años sin achaques, sin dolencia, ando por todas partes del mundo. De aquí ya salgo para una gira, después por el Ecuador, República Dominicana, por todo eso. Y voy anunciando que esto es una gran verdad, la obra de Cristo, es una realidad. El Cristo viviente, Él resucitó de los muertos y vive para siempre, intercediendo por nosotros. De tal manera que lo más grande que usted ha hecho, recibir al Señor. Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo también, porque en el bautismo en agua hay una gran bendición. El día de Pentecostés como 3,000 personas se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa tiene una promesa, recibirá el don del Espíritu Santo. Yo voy a dejar a nuestro hermano pastor para que él les indique ya las palabras finales, le diga qué hacer para ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la bendición más grande. Entonces dejo acá con ustedes al doctor Montoya, que él les va a indicar los pasos que va a dar para recibir esa bendición del cielo. Que la reciban, porque en el bautismo en agua hay una bendición muy grande. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes, le llene de la gracia de Cristo y les sirvan como instrumentos para la salvación de su familia. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Dios te bendiga, pastor. Amén, hermano Miguel. Dios le bendiga grandemente. Bien, mis hermanos, gracias a Dios por